¿Qué tal? Les habla su anfitrión de JM Soluciones Legales. Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de nuestro análisis sobre la argumentación jurídica. A ver, si en la primera parte nos metimos con la teoría, prepárense, porque ahora nos vamos de lleno a la práctica. Si recuerdan bien, en el encuentro anterior sentamos las bases teóricas. Vimos esas tres perspectivas que son esenciales, ¿no? La formal, que es pura lógica; la material, que se fija en las premisas, en las razones de peso; y la pragmática, que ya tiene que ver con la retórica y el arte de debatir. Ok, pero la gran pregunta es, ¿cómo llevamos todo eso al mundo real, al día a día de un abogado? Bueno, eso es justo lo que vamos a responder hoy. Vamos a pasar de la teoría a la acción y nos vamos a enfocar en tres habilidades que son de verdad fundamentales: cómo analizar un argumento, cómo evaluar si es bueno o no, y claro, lo más importante, cómo construir uno propio que sea, bueno, imparable. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a aprender a desarmar argumentos, luego a ponerles una calificación. Después, nos arremangamos para construir los nuestros. Y al final, veremos cómo todo esto funciona en diferentes escenarios jurídicos. Es un camino, paso a paso, para dominar el arte de la argumentación. A ver, pensemos en lo que haremos hoy como si estuviéramos abriendo una caja de herramientas para profesionales del derecho. Cada sección nos va a dar un instrumento nuevo y súper útil, una habilidad que es indispensable para ejercer en el mundo real. Así que, ¿listos para equiparse? Empecemos con la primera herramienta: el análisis. Y es que, piénsenlo bien, antes de construir nuestros propios argumentos, es vital saber desarmar y entender los que ya existen. Es como un arquitecto que primero estudia los planos de otros edificios antes de atreverse a diseñar el suyo. Analizar, en el fondo, es simplemente desglosar un razonamiento para ver de qué está hecho, cuáles son las premisas, a qué conclusiones llega y, lo más importante, cómo se conectan entre sí. Es el arte de ver el esqueleto lógico que sostiene cualquier decisión o escrito legal. Y para hacer este análisis, la herramienta estrella son los famosos diagramas de flechas. Miren, esta es una técnica visual súper potente. Nos permite literalmente dibujar la estructura de un argumento, conectar con flechitas una premisa con su conclusión y así hacer visible todo el flujo de las razones. En resumen, hacen que lo complejo se vuelva transparente. Este tipo de análisis es fundamental, sobre todo en los casos difíciles, porque nos ayuda a ver exactamente dónde está el problema. Las controversias casi siempre caen en alguna de estas categorías. ¿El lío está en los hechos y las pruebas, o estamos debatiendo cómo interpretar una norma? O quizás se trata de balancear principios que chocan entre sí. Identificar esto desde el principio es, créanme, la mitad de la batalla ganada. Pasemos a la siguiente fase. Una vez que ya desarmamos el argumento y entendemos cómo está construido, el siguiente paso es juzgar su calidad. ¿Es un argumento sólido? ¿Es correcto? Aquí es donde nos ponemos el sombrero de inspector de calidad. Y esta pregunta nos mete de lleno en uno de los debates más importantes de la teoría del derecho, porque claro, la forma en que evaluamos un argumento va a depender mucho de nuestra postura aquí. ¿Estamos buscando una única verdad objetiva o aceptamos que hay cierto margen de subjetividad en las decisiones? Para saber si un argumento es de verdad sólido, la práctica jurídica no se queda solo en la lógica. Se usan criterios muy concretos como estos. La universalidad, por ejemplo, nos exige tratar casos parecidos de la misma forma. La coherencia, que el argumento no se pelee con los principios del sistema. También se miran las consecuencias prácticas. Se toma en cuenta la moral social y, al final, la razonabilidad, que busca un equilibrio justo de todos estos factores. ¡Perfecto! Ya sabemos analizar y evaluar los argumentos de los demás. Pues ahora le damos la vuelta a la tortilla. Es momento de ponernos el casco y tomar los planos para empezar a construir nuestros propios argumentos, desde los cimientos. Ojo, construir un argumento sólido no es como seguir una receta. Es un proceso cíclico que va y viene. Se empieza identificando el problema, claro, se propone una solución, pero aquí está la clave, la etapa de revisión. Uno tiene que ser el primer crítico de su propia idea, buscarle los puntos débiles y mejorarla una y otra vez antes de siquiera pensar en la redacción final. Es este ciclo de mejora el que forja los argumentos más potentes. Hasta ahora nos hemos enfocado bastante en la justificación de los jueces,
Pero la verdad es que estas habilidades son vitales en todo el campo del derecho. La argumentación no vive solo en los tribunales, está por todas partes. Vamos a ver en qué otros lugares se aplica. Pensemos en el poder legislativo. La creación de cada nueva ley tiene que estar justificada. Los debates en el Parlamento son, en el fondo, un gigantesco ejercicio de argumentación sobre por qué una ley es necesaria, si es justa y qué consecuencias va a tener. Y para los abogados, bueno, la argumentación es el pan de cada día, pero con un giro. Es estratégica y busca persuadir. No se trata solo de tener la razón, sino de convencer a un juez o a un jurado de que la tienes. Y esto va mucho más allá de los juicios. En una mediación o una negociación, las partes no imponen sus ideas, las argumentan. Usan razones para tratar de llegar a un acuerdo que les sirva a todos, lo que demuestra lo flexible y poderosa que puede ser esta técnica. Y por supuesto está el mundo académico. Podemos pensar en los teóricos del derecho como si trabajaran en un laboratorio. Ahí analizan, critican y organizan los argumentos para que luego los abogados y jueces tengan un verdadero arsenal de razones y estructuras listas para usar en el campo de batalla. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos visto que, en un estado de derecho, el sistema legal es una red súper compleja de decisiones y argumentos, y la capacidad de argumentar es, sin lugar a dudas, esencial. Pero, y este es el punto final y quizá el más importante, el derecho no es solamente argumentación. Por un lado, sí, tenemos ese ideal del intercambio de razones, de la justificación. Pero por el otro, no podemos ser ingenuos e ignorar la realidad del poder y de las instituciones. El derecho nunca es pura lógica o un diálogo perfecto. Es un equilibrio constante entre la razón y la autoridad. Y con esta reflexión nos despedimos. La argumentación es un lente increíblemente útil para entender el derecho, pero es solo una parte de la foto. Para ver la imagen completa, siempre tendremos que reconocer la realidad del poder, de la política y de las instituciones que dan forma al mundo jurídico. Muchísimas gracias por habernos acompañado a construir este conocimiento. Si les pareció útil, no olviden suscribirse de forma gratuita, activar esa campanita, darle like y compartirlo para que más personas puedan fortalecer sus habilidades. En JM Soluciones Legales seguimos explorando cómo evoluciona la práctica jurídica. Nos vemos en la próxima.